Adelante, Néstor Dip, con Graciela Escobar, herida después de sufrir un piedrazo cuando viajaba a Mar del Plata. Adelante, Néstor. Fabián, es la imagen de Graciela Escobar, que está saliendo de la comisaría octava después de realizar su declaración. Vamos a conocer sus primeras impresiones. Graciela. Cuéntenos qué es lo que pasó. Bajen los micrófonos. Silencio, espacio. Y un nuevo hecho de inseguridad que volvemos a pasar. Esto ya se sabe que muchas veces ha pasado en ese mismo lugar, en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de kilómetro 10. Sí, yo vi cuando 3 personas se acercaban, venían corriendo hacia el micro. En un segundo impactaron esa piedra en la ventanilla donde iba sentada yo, en el asiento adelante. Y bueno, fue todo piedras, esa piedra que tiraron, los vidrios, sentí los vidrios, la explosión y vidrios en todo mi cuerpo, en mi cara. A causa de eso sufrí una úlcera en la córnea y lastimaduras en la cara. Llegué al Santa Lucía en una ambulancia que los choferes del micro pidieron en la estación de servicio que estaba a 2 cuadras más o menos de lo que había pasado. Y ahí me atendieron y me derivaron al hospital Ramos Mejía, que por mis propios medios tuve que salir a las 3 de la madrugada con mi hija de 16 años menor a la calle a buscar un taxi, que no había en ese momento. ¿Había policía en ese lugar, en ese momento? Sí, había policías y le tomaron los datos a mi hija. Yo en ese momento que pasó esto quedé medio inconsciente. Pero ya no sé, caí al piso, al suelo ahí del micro. Graciela, ¿sabe? ¿Usted es la única que quedó herida o hay otra persona No, yo soy la única. Cuéntenos cómo la atendieron, cuando llegó la ambulancia. ¿Cómo me atendieron la ambulancia? Bueno, no, eso, el chofer del micro se preocupó en atenderme y de llamar a la ambulancia. Pero la ambulancia no estuve muy conforme del trato que nos dio. Es como que nos apuró, a mi hija también le dijo, el novio de mi hija se fue con los bolsos a Mar del Plata, está allá él con mis bolsos. Y le dijeron que él tenía que ir allá, le pusieron los puntos a ella, vos tenés que venir a los gritos, mal modo. Graciela, es verdad que ¿el colectivo se detuvo en el lugar en el que lo apedrearon? ¿Siguió? ¿Cómo fue ese momento? No, a 2 cuadras más o menos, unos metros, estaba la estación de servicio. Ahí paró, estaba la policía porque justamente anteriormente pasó lo mismo con un micro, con otro micro. ¿Minutos antes del micro de ustedes? Sí. Minutos antes y también nos dijeron que a 5 micros pasó eso a la noche. Ahora, Graciela, ¿saben cuántas personas eran? ¿Quién, ¿se pudo identificar a alguien de los que agredieron el micro? No, yo venía a la ventanilla mirando para toda esa zona y vi que venían 3 personas. Justamente el micro pasó un auto particular con portaequipaje y pensé en ellos, dije, uy, estos vienen corriendo, me parecieron sospechosos, pobre gente los de atrás. Pero cuando pensé eso, en ese segundo fue el impacto que dio en mi ventanilla y me causó la herida, ¿no? Las heridas, los cortes, y bueno, de ahí que ahí... ¿Pudieron secuestrar el material, la piedra grande? No sé que ustedes no... No sé, en ese momento no, porque yo caí ahí inconsciente en el piso estaba y me estaban atendiendo, la gente estaba todos los pasajeros estaban atendiéndome, todos asustados, todos mal, gritando. Después del episodio, ¿usted se sintió en algún momento desprotegida por cómo la atendieron? ¿En qué momentos, por ejemplo? Sí, me sentí desprotegida cuando le pedí al chofer, le dije, y bueno, una vez que voy ahí, que me dejan ahí, ¿qué hago? Porque eran las 2 de la madrugada, que me traigan al Santa Lucía, y me dijo que... No, después vemos, y le pregunté al chofer de la ambulancia y me dijo, no, una vez que te dejamos ahí, después arreglate vos. Y ellos no sabían si yo tenía dinero o no, la plata se fue en el micro, en los bolsos, tenía 50 pesos en la cartera, salimos de ahí con mi hija con un poco de temor, porque por la zona y el horario, estábamos solas en la calle. Y bueno, conseguí un taxi. Y con el taxi me trajo acá, que también pagué los 33 pesos que me cobró el taxi, con 20 pesos, digo, ¿cómo vuelvo ahora ahí a Ciudadela? Que me pidieron que vuelva a Ciudadela. O sea, que encima que la agredieron a usted adentro del micro, la empresa nunca se preocupó, ni nadie, en que usted estuviera bien en ese momento en que estaba herida.
No, lo único que llamaron la ambulancia, se preocuparon en eso. Después lo demás corrió por cuenta mía, a arreglarme sola en la calle en ese horario. Y otra cosa más que yo seguía con ese miedo, con mucho temblor, me sentía muy mal. Con mucho miedo, más que nada, por lo que me había pasado. ¿Tomaron la denuncia? ¿Dijeron que iban a actuar? Tomaron la denuncia, sí, lo van a llevar al juez, iba a intervenir el juzgado. Y bueno, cualquier cosita me dijeron que por ahí la llaman a mi hija si podía declarar ella también, porque ella fue la que más vivió el momento, estuvo ahora, consciente y mal también. Ahora, señora, estas personas apedrearon el micro y se fueron o intentaron hacer algo. No, yo eso ya no vi porque el micro continuó siempre a la misma velocidad. Llegó ahí a la estación de servicio, estaban los policías ahí, bueno, ahí me detuvieron el micro y fue donde me atendieron. Ahora, Graciela, llama la atención que apedrearon el micro en el que viajaba usted, también hicieron lo mismo con 5 micros anteriormente y había personal policial. ¿No había trabajo de prevención teniendo en cuenta la inseguridad en esta zona? No, la atención porque ya que saben que en esa zona estaba pasando eso, nos tenían que haber avisado, por lo menos tengan cuidado, cierren las ventanas, las ventanillas con las cortinas, es un lugar peligroso, o estar ahí mismo en el lugar del hecho. Pero no había nadie. No había nadie del hecho. Bueno, allí está entonces la palabra Fabián de Graciela Escobar, que fue bastante clara respecto de su situación, pero fundamentalmente, ya lo habíamos escuchado antes, lo que ustedes han visto es el estado en que está esta mujer después de la odisea que le tocó vivir anoche. Bien, gracias Néstor, muy buen trabajo.